Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Hoy queremos reflexionar sobre este inicio de la campaña electoral y estas primeras fotografías que empiezan a registrar las encuestas. Bueno, lo cierto es que en la foto de hoy, por llamarlo de alguna manera, aparecen en primer lugar Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y también un tal M. Vizcarra, que para mí, digamos, desde desde la poca experiencia que tengo en el análisis político, me parece un fenómeno incomprensible. Un tal M. Vizcarra, la gente en las encuestas empieza a equivocarse día y noche confundiendo a M. Vizcarra con Martín Vizcarra. Más o menos eso es lo que nos dice, es la explicación de las encuestas, porque, digamos, la posibilidad de que Vizcarra pueda tener capacidad en 12 no aparece como un hecho real. Pero, ¿por qué menciono y resalto este tema? Porque la presencia del tal M. Vizcarra, que desde mi punto de vista aparece como un imposible, solo basta que el señor M. Vizcarra ingrese en campaña electoral para saber que no es Martín Vizcarra. La presencia del señor M. Vizcarra impide ver la fotografía del día de hoy, que los candidatos de la centro derecha están encabezando las encuestas y que si el día de hoy fueran las elecciones, habría una segunda vuelta de dos derechas. Ahora bien, esa es la foto del día de hoy. Nadie dice que que ese va a ser el curso del proceso electoral. La mitad de los electores es otro asunto que registran las fotografías, no ha definido su opción electoral. Pero, sinceramente, acá vuelvo a plantear una opinión, estimados televidentes. A mí me parece imposible que el Perú vuelva a votar dos veces seguidas con el pie, como se dice. Ya lo hizo por Pedro Castillo. Le escuchó a la izquierda progresista, escuchó a la mayoría de medios de comunicación y efectivamente votaron por Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana, el menos preparado, el que decía explícitamente que iba a estatizar el Perú. Bueno, ya se votó con los pies. En ese sentido, a mí me parece muy difícil que el pueblo vuelva a votar con los pies por segunda vez, porque en ese sentido sí tenía razón este señor alemán que se llamaba Karl Marx. La historia no se repite dos veces como tragedia, ¿no? En fin, son anotaciones, como se dice a pie de página, para presentar a nuestro entrevistado el día de hoy. El día de hoy, el doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, político de larga trayectoria, permanente observador de la política, de los fenómenos sociales, ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Solari, gracias por el diálogo. Buenas tardes, señor Ponce. Un placer estar con usted y todos sus seguidores a lo largo y ancho del mundo. Pero Ah, sé que lo siguen de varios países. bueno, gracias, doctor Solari. Y le formulo la pregunta, como se dice, directamente, ¿no? ¿Cuál es su impresión de la foto de las encuestas el día de hoy para empezar a reflexionar sobre el proceso electoral? Bueno, el problema es que es una foto totalmente adulterada, adulterada por la comisión política precisamente del señor Vizcarra y que fue integrada por personas que no tienen gestión de un partido político, no conocen cómo se gestiona un partido político, es que son académicos de la política y no tienen idea cómo se hacen las alianzas, ni los momentos, ni los tiempos en que en la política se dan las alianzas. Y le voy a poner un ejemplo clásico de las metidas de pata de esta comisión. Uno es la elección justo de Castillo. Oiga, si López Aliaga y De Soto se hubieran unido, ¿no es cierto?, durante la campaña del año 21, los dos se hubieran puesto de acuerdo para uno ser candidato a la presidencia y el otro a la primera vicepresidencia,
y en el segundo quinquenio que el primer vicepresidente fuera candidato a la presidencia y se hubiera podido hacer y diseñar un proyecto para 10 años, que es el tiempo mínimo que necesita el Perú para ordenarse totalmente. Antes que continúe, doctor Solari, antes que continúe, cuando usted habla de la comisión Vizcarra, se refiere a esta famosa comisión de La notables, comisión política que presidió el académico Fernando Tuesta, ¿eh? o sea, esta famosa comisión de notables, entre comillas, que se propusieron. De notables, de teóricos de la política, de buenos académicos de la política, pero que entre la academia de la política y la realidad política son cuestiones totalmente distintas. Bueno, si hubiera sucedido eso que yo estuviera contando, no podía suceder. ¿Por qué? Porque en esa comisión se generó la ley de la alternancia en la plancha presidencial. O sea, el señor de Soto o el señor López de Aliaga hubiera sido candidato a la presidencia, es políticamente imposible que usted a su socio le ofrezca la segunda vicepresidenta. Eso no se puede, es políticamente imposible. Bueno, pues eso no se podía hacer por esa. O ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora. Oiga, si usted quiere ser candidato, tiene que tener pues por lo menos 2 años de militancia, ¿no? Si quiere estar en una plancha. Bueno, pues se inscribe 2 años antes. Es un partido que tiene un solo notable. Es obvio que va a ser presidente de la República. O se inscriben en el PPC notables, ¿no es cierto? Como González Olaechea, el ex canciller, o el ex primer ministro Oscar Valdés. Gente de primera línea, con una honestidad impecable. Todos están fuera de la carrera, porque es obvio que si De Soto se inscribe o añaño 2 años antes en un partido, ¿qué va a suceder? Lo que ha sucedido en la práctica, que otros candidatos, otras fuerzas, negocian con los presidentes de esas organizaciones para que se deshagan probablemente de sus candidatos. Entonces comienzan pues las cosas misteriosas, ¿no? Aparecen otros para candidatos. Es decir, esta comisión política ha destruido la posibilidad de construir en un ambiente con político como el peruano, que es absolutamente eh, onírico, ¿no? Casi irreal, ¿no? Fraccionado por una serie de Doctor Solari, doctor Solari, que si quiere tocamos más luego, es imposible construir verdaderas alianzas políticas en los términos de política real, ¿no? De realpolitik. Eso no se puede hacer con las normas que han sido bajo las cuales es este proceso electoral. no, siempre para subrayar, no es la comisión política, es la famosa comisión de notables, que ha destruido el sistema político, porque en el fondo, lo que la mayoría de esta comisión de notables tenía una visión ideológica antipartidocracia, antiempoderamiento de los partidos. En general, las democracias que funcionan en el mundo están regidos por partidos políticos. En el Perú se ha dado una fragmentación, es una especie de Big Bang político en la que ha sucedido de todo. Bueno, eso tiene que ver con las leyes este, que usted señala. Ahora, déjeme, es un tema de fondo que tenemos que tratar seguramente y tan para varios programas, pero me gustaría preguntarle, doctor Solari, sobre volver a insistir en mi pregunta. Si quiere usted luego podemos volver sobre este tema. La foto del día de hoy, ¿qué impresión le merece? Candidatos de la centro derecha liderando las encuestas, aunque aparecen con pocos puntos, ¿no? Y más de la mitad de la gente sin definirse. Bueno, la foto, vuelvo a decir, es una foto irreal porque todavía falta que se inscriban los candidatos, primero que pasen por la elección interna, falta que se inscriban y que el jurado hasta el día 23 de diciembre o 24 de diciembre, que será el mejor regalo de alguien, no vamos a conocer los nombres de todos los que están en el partidor, para hacer una analogía con el hipódromo. No vamos a saber, o sea, esto que hoy día no es el reflejo de la realidad preelectoral. Como se han sido, la legislación electoral pone estos tiempos demasiado largos, o sea, mire, cómo era, pero es que hay que recordar cómo se hace la política A ver, a ver. para poder entender.
Imagínese el año, hasta antes de que hubiera esta legislación, ¿usted cree que al almirante Gianpietri, al honorable almirante Gianpietri, él le dijeron para ser vicepresidente 2 años antes? No, el mismo mes. El vicepresidente de Trump, ¿cuándo lo presenta? 3 meses antes. Así es la política, porque las alianzas, los entendimientos se van construyendo en el tiempo como un tejido a crochet de monjita y van por un lado, van por otro. En un día pueden cambiar las cosas. Entonces, en este momento, estas personas que están ahí saben que sueñan con que eso se va a mantener, pero es obvio que no se va a mantener porque van a aparecer otros casos. Lo que sí podemos anticipar y decir con certeza es que todo va a ser pues como las maratones, ¿no? Un pelotón de candidatos adelante y otro pelotón afuera. Y casualmente, cuando las cosas son así, como esta no es la maratón, sino que se votan, ¿no es cierto? Hay electores. Los electores van a decidir si se quedan con el pelotón o de la parte de atrás empujan a alguien, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, esta comodidad de la centro derecha y de la derecha de aparecer primero en las encuestas no significa, pues, pero ni la sombra de lo que en realidad va a suceder a partir del 24 No, de septiembre. ahora, yo le planteo una tesis ahí. Yo le diría, no es motivo de tranquilidad para la centro derecha, sino debe ser motivo de preocupación y de quitarse el sueño de que tengan tan pocos puntos estando en la punta, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Por supuesto que hay que estar preocupados. La mitad de la gente no está definida, no ha definido su Pero eso voto. es en todos los procesos electorales del Yo, exactamente, y lo va a hacer unas semanas antes. Pero déjeme plantearle esta tesis. ¿Usted no cree que la presencia de tres candidatos de la centro derecha y ninguno de la izquierda, discúlpeme, discúlpeme, ninguno de la izquierda levanta vuelo, porque solo basta que se diga que es de izquierda o tiene una propuesta más o menos de izquierda, algo pasa. Mire, ¿usted no cree que la experiencia de Pedro Castillo, el golpe violentista de Pedro Castillo, el sur, todo el sur quebró 20, 30 puntos del PBI, la recesión del 2023 que fue una recesión pequeña, en el sur fue brutal, fue 20, 30 puntos, por eso el sur nunca marcha, ¿no? ¿Usted no cree que el fenómeno Castillo ha creado una especie de aprendizaje en la sociedad con respecto a la demagogia de la izquierda? Y finalmente esos tres de ahí no serían tan arbitrarios en ese escenario. Y en segundo lugar, si ese pelotón de arriba, como usted dice, no se queda arriba, bueno, de ninguna manera me parece que podría ser uno izquierda. ¿Qué piensa usted de este razonamiento que yo lo he conversado muchas veces en un café? porque no estaba yo presente en ese café, pues. Faltan variables, ¿no? Ajá. Principal variable que falta es que el Perú tiene 75% de sus provincias son rurales. 196 provincias, 50 urbanas, 146 rurales, y ninguna provincia rural en los 200 años y pico de independencia de república ha podido ser arrancada ni siquiera de la pobreza extrema. Eso significa, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué hacen los partidos que se mueven en las 50 provincias urbanas? Pasan pues como una bolichera buscando peces por las provincias rurales con su red. ¿Y quién se convierte en candidato? Oye, el dueño de los diarios, el dueño de los hoteles, el que tiene billete para poner en la campaña o para comprar la candidatura. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que estas 146 provincias rurales, señor Pablo, están olvidadas. Y esas 146 provincias rurales, luego del ingreso brutal, ¿no es cierto?, de la comunicación en tiempo real, de la cultura de derechos humanos, saben exactamente qué es lo que les falta, ¿no? Y casualmente, en la fragmentación que hay hoy día, está
en el Latino Barómetro del año 2023, la causa de la fragmentación es el desplome del desempeño de los gobiernos. Los gobiernos hacen una promesa, llegan al poder y lo que ha dicho Acemoglu, el premio Nobel de Economía del año pasado, los partidos de centro derecha y centro izquierda se han dedicado a trabajar para sus adláteres, para sus votantes, lo que le ha pasado a Boris, lo que le ha pasado a Petro, y obviamente han roto con la gente que quiere mejores sueldos, mejores pensiones, asociatividad, todos los problemas de América Latina se mantienen informe tras informe de la CEPAL, del Backward, se mantienen iguales, alta informalidad, baja asociatividad, anemia, etcétera, etcétera, se mantienen iguales porque los gobiernos no tocan eso, pero se dedican simplemente a usufructuar el poder en su beneficio y no hacen lo que tiene que ser hecho. La consecuencia de eso está en el Latino Barómetro 2021. Hay una ola de ausencia de mayorías. Y estos problemas, simplemente los dos tienen un mismo origen, que América Latina no tiene una verdadera sociedad civil, ¿ok? Que contrapese al aparato público. Entonces, ¿qué sucede de acuerdo a la... Nosotros tenemos una suerte de territorios que sí tienen una esperanza. Y en el año 21, 2000, o 2001, perdón, Toledo era la esperanza étnico-territorial. Venía de una provincia rural, se había formado. En el 2021, mire, exactamente 20 años después, como Alejandro Dumas, ¿no? Aparece Castillo, que es otra esperanza étnico-territorial. Y los, ¿Usted cree y los dos, que, los dos traicionan. o sea, A mí o sea, vamos a tener que, en Puno, me han dicho puneños que eran de PP, de donde yo era secretario general, me ha dicho, doctor, me dijo, Toledo nos ha denigrado, doctor, con lágrimas en los ojos. Y lo mismo ha sucedido con Castillo. Es decir, hay una cuestión ahí pendiente que tendría que ser muy bien manejada por cualquier candidato y su equipo de campaña sobre el manejo de los intangibles. Hay una esperanza de salir de la pobreza, de que no le falte nada a la familia en estos territorios, ¿no? Me parece muy, muy buena observación este arco de tiempo que usted, lo étnico, lo territorial, Toledo, Castillo. Bueno, lo cierto es que la gente viene de un aprendizaje. El problema, ¿sabe qué, doctor Solari? Eso no está en los análisis oficiales. Tampoco está en el registro de las encuestas. Porque hay mucha política, pues, pero, en fin. Pero está en el corazón del votante. Pero escúcheme, lo interesante sería que hubiese alguna entidad que analizara y evaluara las predicciones políticas. Yo me acuerdo que Dornella se hizo un gigante del análisis político, porque él analizaba, planteaba una hipótesis, una especulación y se cumplía. Era algo así como que le decían el brujo de la derecha, ¿ya? Pero el día de hoy todo el mundo suelta cosas, sale un M. Vizcarra, no importa, porque las redes, el tiempo, la cronología, en fin. Pero déjeme plantearle una manera de analizar las cosas. Quiero preguntarle sobre las fortalezas y las debilidades de algunos candidatos, ¿no? ¿Ya? Muy rápidamente, por ejemplo, si le planteo el tema de López Aliaga, ¿qué me puede decir usted, doctor Solari? Usted es un zorro de la política, un hombre con mucha experiencia y no está en estos momentos en las peleas del poder. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que ha pasado con la Municipalidad de Lima es muy importante, ¿no? En términos de apreciación. Creo que el tema de los trenes y el sitio donde han terminado los trenes es un poco la medida de las decisiones apresuradas, probablemente con intenciones electorales que se pueden tomar. Lo que nosotros, la política obviamente, como la política, el objetivo central de la política es la justicia. O sea, cambiar las cosas, cambiar la realidad para el bien de las personas. Parece que este principio esencial de la política, mucha gente lo ha olvidado. La política no es, pues, medrar del poder para tratar de acrecentarlo. O sea, pretender pasar del municipio de Lima a la presidencia de la República
me parece un error. López Aliaga es joven. López Aliaga con toda tranquilidad podía haber culminado su mandato y culminar su mandato bien, ¿no? Y candidato presidencial definitivamente ¿Usted ganador cree que en la próxima elección. Pero ya usted sabe que los refranes en mi familia somos refraneros, porque siempre, usted es cierto, por plata baila el mono, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, en este caso, el refrán se aplica perfectamente. pero, Quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, ¿usted cree que a López Aliaga le puede pasar hay una especie de maldición con los candidatos que salen de la municipalidad y van a la presidencia? Yo recuerdo a Orrego, recuerdo a Alfonso Barrantes. Algunos dicen que eso le puede pasar a López Aliaga, pero por otro lado, mire usted, le voy a plantear un tema muy importante. En medio de la fragmentación, en medio de la dispersión, la política y los medios de comunicación se han convertido en una especie de discusiones de asuntos judiciales y de tribunales. En medio de toda esta situación, en medio de acusaciones, de excomuniones, López Aliaga aparece como el hombre que hace obra, ¿ya? Aparece haciendo obra. ¿Eso no le puede permitir superar esta maldición, cree usted? Lo que pasa es que hoy día, mire, le voy a hacer una confidencia. Mi hermano menor trabajaba en el tema de publicidad, era un excelente director creativo, y él me introdujo en el mundo de los focus group, pero no focus group con cualquiera, sino con instituciones y con gente que solamente se dedicaba a hacer focus group. Y siempre que yo he participado en los focus group, siempre ha sido mal visto en los focus. Usted sabe que la encuesta investiga la mente, pero el focus investiga el corazón. Por eso es tan importante cuando el focus está mal hecho. Para ganar las elecciones en el año 2001, yo dirigí que el Perú lo partimos en 7 circunscripciones y hicimos 7 focus distintos, pues. Porque el Perú no es pues un solo territorio. Casualmente, es una campaña territorializada. Entonces, ¿a dónde va el tema? En los focus siempre aparece como algo negativo que la gente deje un cargo para ser candidato. O sea, eso es algo que está en el corazón, porque la gente hay que recordar que el voto tiene un componente intangible que la gente no mide y que la política no calcula, que es la esperanza de que mi vida cambie. Eso está de acuerdo. entonces, casualmente, cuando usted hace una campaña en un sentido y usted vota, ¿no es cierto?, con este intangible tan poderoso como es la esperanza de que todo cambie en su vida, y la persona que le ofrece eso se va, esto es casi como un abandono familiar. De acuerdo. No en todo el mundo, no en todo el mundo, pero sí es algo que yo he visto constantemente que se ha repetido en esto de Pero por otro lado, ya para terminar el tema de López Aliaga, ¿no? Por otro lado, López Aliaga se mantiene constante, ¿no es cierto? Y es una máquina, es una voluntad política. Ojo, cuando se retiró de la contienda de Soto, sus puntos fueron automáticamente a López Aliaga. Si usted es un acucioso observador, habrá visto eso. En el momento que él se retira, en la siguiente encuesta, ¡pum!, ya estaban. No, incluso mi percepción es que López Aliaga está un poco más arriba, sino que en el Perú las encuestas han empezado a hacer política hasta unas semanas antes de las elecciones, cuando ya las tendencias no pueden. Y en general todas las encuestadoras hacen eso, ¿ah? En Estados Unidos, en Argentina, y ya no aciertan, porque hay tal Big Bang de telecomunicaciones, de información, que ya es bien difícil registrar el humor político. Pero déjeme preguntarle otro tema, doctor Solari, Keiko Fujimori. Mire, Keiko Fujimori va por cuarta vez, ¿no es cierto? Un análisis simplista nos dice, bueno, es la eterna candidata que pierde en la segunda vuelta. Bueno, yo creo que Lula fue por cuarta vez y en la cuarta ganó, ¿no? No sé si me estoy equivocando. Y por otro lado, mire usted, el fracaso de Castillo,
el terrible fracaso de Castillo, ¿no? Uno compara elección de Castillo, al frente estaba Keiko, ¿no? Y por otro lado, la decisión del Tribunal Constitucional de archivar el caso de los cócteles. ¿No cree usted que son factores que disuelven el antivoto de Keiko y la ponen en un nuevo escenario hacia el 2026? ¿Qué piensa Bueno, usted? primero, yo que me muevo en círculos de arriba abajo, hay una constante que es el tema del antifujimorismo, ¿no? Hay un antifujimorismo y que en mi modesta opinión, se ha endurecido. Se ha endurecido a partir del Parlamento en el que el partido de la señora tuvo 73 congresistas, ¿no? Y luego ahora, ¿no? Con el sostenimiento de Dina y todas sus veleidades, etcétera, y yo veo que la gente ha sentido mucho esto. Usted sabe lo que puede ser para una madre de familia ir al mercado y cada vez comprar menos con lo que le da y ver que ahí hay pues un mundo de fantasía, ¿no? Vine en el País de las Maravillas, sostenida por obviamente partidos del Parlamento con consignas, etcétera. Yo creo que esto ha sido más perjudicial que beneficioso. Eso es uno. Segundo, yo estuve di una conferencia sobre el futuro de lo que iba a pasar en el país y yo hice un comentario, ¿no? Dije, si la señora Fujimori va a utilizar los mismos métodos electorales que ha utilizado antes, le dije, entonces tenemos el riesgo de tener otro candidato, otro presidente de centro izquierda o de izquierda. Bueno, habían un par de asesores ahí que, claro, casi me comieron vivo, pero yo les digo la verdad. ¿Usted quiere que yo le diga qué va a pasar? Bueno, si usted, le dije, apliquemos pues lo que decía los sabios, ¿no? Si usted, para resolver un problema, utiliza el mismo método, la resultante siempre va a ser. Pero hay algo que falla en su análisis, permítame decirle. Todavía no está todavía no he terminado. Y eso es una falla estructural, ¿ah? Porque, mire, y se la pongo desde mi punto de vista, ¿no? Es casi como una broma amigable, ¿no? No, es Mire, una conversa fraternal. mire, doctor Solario, el antivoto el día de hoy es uno luego después de Castillo. Si por A o B Keiko Fujimori desata un movimiento de antivoto sólido, es casi imposible que se vaya para la izquierda. Se tiene que ir para un candidato en la derecha. Porque las sociedades no se suicidan una, dos, tres, cuatro veces. Aprenden. Sobre todo cuando mantienen su sistema institucional. El sistema institucional del Perú está en escombros. Parece un edificio, pero ahí están sus columnas. Entonces, si hay antivoto de Keiko, ¿no? Yo le digo, me atrevo a hacer, aunque predicciones es medio de brujería en política, ¿no? Hayek decía el orden espontáneo, ¿no? Y las elecciones también el día de hoy con todas las comunidades son una especie de orden espontáneo, ¿no? Porque no hay muchos actores cambiando las coyunturas, las tendencias. Yo me atrevería a decir, doctor Solari, que el antivoto el día de hoy va a tener un apellido de derecha. Es un candidato de la derecha el que va a aprovechar eventualmente si Keiko no es capaz de superar este antivoto. Mire, para terminar de responder la pregunta precedente, lo que yo dije se ha cumplido. Yo le dije, tiene que cambiar de método para tener un resultado distinto. Y de los primeros discursos y los argumentos que yo he escuchado de los candidatos anunciados a la vicepresidencia, es el mismo discurso y es el mismo método, ¿no? Entonces, si eso va a suceder, es probable que haya el mismo resultado, a menos que simplemente cambie. O sea, este método de decir, este, mi padre pacificó el Perú y resolvió toda la cuestión económica, bueno, hay que recordar, todo el mundo sabe, porque la gente se olvida, pero la gente que come, que compra en el mercado, no. El Perú fue entregado en recesión en el año 2000 a la ciudad de Paniagua
¿no es cierto? Fue entregada en recesión con las arcas vacías y si la economía está hoy día como está, es porque en el año, a partir del 2001, toda América Latina tuvo una demanda de exportaciones que jamás soñó tener, y por eso a García le tocó el crecimiento, ya no de demanda de exportaciones, sino de inversión Pero, y de inversión y de consumo privado. Es decir, hay otros factores, ¿no es cierto? Sobre ello, si el discurso va a ser igual doctor Solari, y el método va a ser igual, usted comprenderá de que las 146 provincias rurales están esperando algo distinto. Y yo, no, de acuerdo. mire, el peor político es el que se mantiene actuando como si la realidad no cambiara. Y hoy día, tú sabes que yo me estoy especializando en un gran tema del que no se habla en América Latina, que es la gran aceleración de la historia. Casualmente, una de sus características es la compresión del tiempo. Las cosas suceden cada vez más cerca y más rápido, ¿no? Entonces, si usted ve que una realidad cambia a esa velocidad y como político no cambia, simplemente va a quedar fuera de la historia. Por supuesto, hará el intento de quedarse adentro, pero va a quedar. Doctor Solari, Quiero preguntarle de otro lado, muy rápidamente, sobre el, esta cosa medio extraña, ¿no? Acuérdese usted de mí, va a ver usted en el desarrollo de la tendencia electoral. M. Vizcarra es una cosa extraña, no permite hacer un análisis, ¿no? Pero, por otro lado, está la figura de Carlos Álvarez. Y es bien difícil hablar sobre el pelotón de los dos. En las encuestas, el pelotón que viene detrás aparece con dos. Es casi una figura geométrica, cuando en la realidad política las realidades son fractales, no son exactas, ¿no? Entonces yo no me siento un poco limitado para comprender esa parte de la foto. Pero, ¿cómo ve este escenario? Ah, Vizcarra, Álvarez y el pelotón que viene detrás. Bueno, cuando a mí me pregunta, sobre todo de fuera, oye, ¿qué va a pasar? Yo me reúno periódicamente con un grupo de colegas no médicos para hablar sobre la realidad. La última fue sobre la elección boliviana y seguramente nos reuniremos la próxima semana sobre la elección chilena. De varios países, somos 6 personas. Me preguntó, oye, ¿qué va a pasar? Le digo, tenemos que esperar pues hasta el 24 de diciembre que estén exactamente quiénes van a ser. Ya habrá sido sentenciado el señor Vizcarra para esa época, ya habrá sido sentenciado el señor Castillo para esa época, y sabe Dios qué habrá pasado con el famoso asilo de la señora Chávez y otras cosas más que no podemos predecir. Pero lo que sí podemos decir, y yo le puedo decir, que cuando hay esta clase de fragmentación, y algo muy interesante, toda la gente dice, no, no, porque somos Perú, las alcaldías. Mire, Somos Perú tiene menos del 10% de las alcaldías y Alianza para el Progreso tiene menos del 10%. O sea, 80% de las alcaldías, es decir, de la gestión de los territorios en el Perú, está en manos de independientes. O sea, es de tal magnitud la fragmentación y la elección está tan abierta que hasta, yo le digo, hasta hay espacio para que un candidato del pelotón gane en primera vuelta. De esa magnitud me parece que es esta dilución. ¿Qué significa dilución? Si usted en un balde de agua pone un ladrillo, ¿no es cierto? Y ese ladrillo ocupa demasiado espacio ahí, es muy difícil, pues, que un pescadito se mueva adentro. Pero si no hay ladrillo, hay polvillo de arcilla de ladrillo, significa pues que el pescadito se puede mover. Entonces yo creo que esta va a ser una elección espectacular y que está en peligro, no por lo que diga el presidente del jurado que le falta plata, sino porque no creo que las condiciones de la seguridad nacional, porque no estamos, yo estaba en un conversatorio de 22, 23 personas, donde había la gente más calificada para la seguridad ciudadana, y una de las conclusiones fue que no tenemos un problema de seguridad ciudadana ni de seguridad nacional, y que inclusive con rasgo de seguridad hemisférica, ¿no? Entonces,
es de tal magnitud lo que está pasando en el terreno internacional, lo que está la inseguridad ciudadana peruana, que ya es inseguridad nacional, que ni la señora Boluarte, lo dije varias veces en las entrevistas, no estamos el gobierno no está en condiciones de garantizar la seguridad, no la seguridad de las uno, no, la seguridad. De los No, candidatos. y el señor Gería hasta ahora tampoco ha dado muestras de que él sea una garantía de seguridad nacional Bueno, sí, de la elección, ¿no? eso es una buena advertencia. Hay que tener en cuenta lo que pasó con el candidato Uribe en Colombia, con otro candidato presidencial en Ecuador, no recuerdo, Villavicencio, el candidato Villavicencio, ambos de la centro derecha asesinados. Bueno, acá van a haber 40 listas, decenas, centenas de candidatos de diputados, la minería ilegal, las economías ilegales. Bueno, este tipo de cosas no son extrañas. El gobierno, el Estado debería estar en un plan. Eso es evidente, doctor, pero déjeme preguntarle un tema final. Se viene como a ver, ¿cómo lo llamamos? Hay un viento fuerte hacia la derecha en América Latina el día de hoy. Acaba de asumir el presidente Rodrigo Paz en Bolivia, ¿no es cierto? Javier Milei ha ganado las elecciones de medio término en la renovación del Congreso. Bueno, perdió la anterior. Y en las elecciones de Chile, de este domingo, si bien es cierto la candidata comunista Jara va primera, lo cierto es que todas las proyecciones indican, ya sea que pase Kast o pase el señor Johannes Kaiser, ¿no? De acuerdo a las encuestas, la centro derecha ganaría en segunda vuelta. Estos vientos a favor de la centro derecha en la región no van a influir en el resultado electoral del Perú, porque nosotros venimos igualito de una tragedia causada por la izquierda, que el progresismo ha querido decir que la tragedia lo causó la derecha, el Congreso y Dina Boluarte. Pero la gente, en su interior, a la hora de votar, sabe que todo esto, claro, la cosa viene de atrás, con Humala, pero tiene la percepción de que todo esto se derrumbó con Castillo. Eso no va a influir este viento que viene este viento regional. No es un viento ideológico ni un péndulo ideológico, eso lo ha descrito muy bien. No recuerdo el nombre de esta persona que se dio el trabajo de hacer un cuadro y pudo demostrar con este cuadro que si el gobierno es de derecha, pero es un mal gobierno, el sucesor va a ser de izquierda. Y si el gobierno es de izquierda y es un mal gobierno, el sucesor va a ser de derecha. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en la práctica? Le vuelvo a decir, la ausencia de un verdadero contrapeso entre el aparato público, entre el Estado y la sociedad civil. O sea, no hay sociedad civil en América Latina que le haga contrapeso al Estado. O sea, y peor, en nuestro país no solamente no hay sociedad civil, sino que no hay carrera pública, no hay servicio civil. Y las políticas públicas, una política pública, le digo porque este es el argumento, una política pública se construye. La realidad, el aparato público, o sea, el servicio civil y la sociedad civil. El servicio civil habla y construye la política pública, por eso se llama pública, con la sociedad civil, para la sociedad civil. Eso fue el gobierno. Termino el argumento. Y es decir, nosotros no tenemos ni siquiera políticas públicas construidas con la sociedad civil. Entonces, el gobierno que sea, de derecha o de izquierda, si no cambian los modos con que se mueve el Estado peruano, va a fracasar. O sea, ahora le toca fracasar, obviamente, a la izquierda en América Latina. ¿Y a quién ha sucedido la izquierda en América Latina? A gobiernos de centro derecha. O sea, no es un péndulo ideológico, es lo que ha señalado también señalado por Latinobarómetro 2023. Hay así textual, con comillas, colapso del desempeño de los gobiernos de América Latina, que ha traído como consecuencia el fraccionamiento, la ola. Estos presidentes que se llenan la boca, que tienen una fortaleza tremenda, todos han ganado con menos del 50% del padrón electoral. Sheinbaum, 56% de voto válido, 30 y algo de padrón electoral.
el que más voto de padrón electoral ha tenido es Milei con 41%. Menos de 41% ha tenido Bukele, ¿ya? Entonces, en este momento, no es un péndulo ideológico, simplemente es un péndulo de la catástrofe que son los gobiernos. Oiga, Boric fue elegido con 31% del padrón. Significa que 69% no votó por él. Y el tipo llega y hace un gobierno solamente para su gente, para la izquierda, obviamente con constitución incluida hacia la izquierda, el referéndum se lo tiró. Y lo mismo le ha pasado a Petro. Petro, su alianza con la centroderecha, y cuando ya creyó que estaba fuerte, la rompió y se quedó solo, pues, pateando. Claro, doctor Solari. Yo no creo que sea si el gobierno que nosotros tengamos, obviamente, no va a ser un gobierno de izquierda, fracasa como gobierno, tendrá pues un gobierno de izquierda que lo suceda. Y en su análisis, como usted sabe, y con esto concluyo, hay que tener hoy día, viendo lo que pasa en el mundo y en la historia, como probable lo que antes era altamente improbable. ¿Qué cosa es altamente improbable, pero que hay que tener en cuenta? Que la elección peruana se caiga. Hay que tenerlo siempre ahí presente. No me pregunten los mecanismos, porque esa es otra entrevista. Claro, ya estamos en otra entrevista. Doctor Solari, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este interesante análisis. Lo cierto es que es bien difícil analizar una situación excepcional, ¿no? El Perú está viviendo una situación excepcional que ya los historiadores registrarán, ¿no? Salimos realmente de un régimen de izquierda, colectivista, comunista, la institucionalidad se mantiene, la economía se mantiene, el BCR se mantiene. Entonces, y no hay líderes políticos, con todos los problemas que tiene Alejandro Toledo, Alan García, a más atrás Fernando Belaúnde, ya no hay esos líderes políticos. Y eso no permite organizar la esperanza. Pero en fin, ahí estamos, sobreviviendo, resistiendo. Le agradezco nuevamente. Significa que es un momento de aparición de nuevos actores. A ver, veamos. La nueva escenografía ya está. Esto es como la obra de teatro. Ahora vienen los actores. De acuerdo. Habrán actores que serán como una lámpara, otros como una mesa y otros protagonistas. Así es la historia. De acuerdo, doctor Solari, seguiremos conversando. Muchas gracias. No, gracias a usted por este interesante diálogo. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de dejar su comentario, suscribirse al canal. Así este proyecto sigue avanzando, sigue consolidándose. Gracias.